A continuación, vamos a repasar algunos de los números adimensionales que utilizábamos en las diferentes correlaciones para el cálculo de los coeficientes de transferencia de calor por convección. También vamos a repasar el factor de fricción que se utilizaba para el cálculo de las pérdidas de carga por el interior del conductos. Bien, recordar el número de Nusselt, que era la expresión adimensional del coeficiente convectivo H, y era a partir del cual obteníamos el coeficiente convectivo en función de diferentes correlaciones. Recordar que vamos a tener diferentes correlaciones que en convección forzada van a ser de la forma número de Nusselt, función del número de Reynolds y del número de Prandtl. Bien, esta función la conoceremos, meteremos Reynolds, Prandtl y del número de Nusselt despejaremos el coeficiente convectivo H. Así es como habitualmente trabajamos en termodinámica y así es como habitualmente lo vamos a hacer aquí también. Simplemente recordar coeficiente convectivo H, L sub C, longitud característica. Pues depende de la geometría de cada problema. Normalmente, si es por el interior de un conducto de sección circular, es el diámetro, como veremos un poco más adelante. Y también importante, la conductividad térmica acá que tenemos aquí. Conductividad térmica del fluido, no del sólido, si no estamos hablando de un número de Biot que no tiene nada que ver con el número de Nusselt. ¿De acuerdo? Número de Nusselt, H por longitud característica dividido por la conductividad térmica del fluido. En esta asignatura trabajaremos siempre con números de Nusselt promedio sobre toda la superficie, ¿de acuerdo? No con números de Nusselt locales, porque este coeficiente convectivo H, como ya hemos comentado anteriormente, va a ser H medio sobre toda la superficie de intercambio y no el H local. Hemos dicho que el número de Nusselt iba a ser función del número de Reynolds y número de Prandtl. El número de Reynolds, que recordamos que representa la relación entre las fuerzas de inercia y fuerzas viscosas, y es igual a la densidad por la velocidad media del fluido por longitud característica dividido por la viscosidad dinámica. Viscosidad dinámica dividido por la densidad es la viscosidad cinemática. Ambas definiciones son equivalentes. El número de Reynolds recordamos también que marca la transición entre flujo laminar y flujo turbulento. Para el flujo por el interior de conductos, recordamos que ese número de Reynolds de transición vale 2300. En los problemas habituales en los que vamos a trabajar en intercambiadores de calor, pues el número de Reynolds pues normalmente va a ser siempre mucho mayor que 1. Incluso en flujo laminar será mayor que 1. Aunque habitualmente trabajaremos casi siempre en flujo turbulento, porque en intercambiadores de calor se intenta siempre buscar este tipo de flujo porque los coeficientes de intercambio son mucho más grandes que en el caso laminar. Nos aparecerá este número de Reynolds en las correlaciones para determinar el coeficiente convectivo H. Y el otro número adimensional relevante en transferencia de calor, número de Prandtl, que es el cociente entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica alfa. ¿De acuerdo? Combinando propiedades, pues es calor específico C sub P por la viscosidad dinámica dividido por la conductividad térmica. Es una combinación de propiedades, por lo tanto el número de Prandtl es una propiedad del fluido. Con lo cual es un dato que me tienen que dar o sacarlo de tablas de propiedades o me lo tienen que dar en el enunciado con todas las propiedades del fluido con el que estamos trabajando. Habitualmente el número de Prandtl en la mayoría de fluidos que no sean muy raros pues suele estar entre 0,1 y 10, es decir, suele ser de orden unidad. Salvo en metales líquidos, por ejemplo, que debido a la alta conductividad térmica que tienen los metales, incluso cuando están en forma líquida, pues hace que esa conductividad térmica elevada, el número de Prandtl, caiga a valores de entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 2. Nos aparecerá el número de Prandtl, al igual que el número de Reynolds, en las correlaciones para determinar el número de Nusselt y el coeficiente convectivo H. Finalmente, aparte de estos tres números adimensionales, Nusselt, Reynolds y Prandtl, vamos a recordar la definición del factor de fricción, visto en mecánica de fluidos y que permite determinar la pérdida de carga a través de conductos o de tuberías. De acuerdo a esta expresión, ¿vale? Pérdida de carga, delta de P igual al factor de fricción F por la longitud del conducto dividido por el diámetro por un medio de la densidad por la velocidad media del fluido al cuadrado. Las pérdidas de carga son proporcionales a la energía cinética. Y este factor de fricción, pues en mecánica de fluidos habitualmente se determina a partir del diagrama de Moody,
que tenemos aquí representado, donde damos en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la tubería, epsilon rugosidad absoluta dividido por el diámetro de la tubería. Con esos dos parámetros, número de Reynolds y rugosidad relativa, entramos en esta gráfica habitualmente y puedo sacar el factor de fricción. En el diagrama de Moody recordamos que tenemos aquí a la izquierda la zona de flujo laminar con números de Reynolds por debajo de 2300. Para este caso de flujo laminar, el factor de fricción es una correlación sencilla, 64 dividido por el número de Reynolds. Es esa línea recta que aparece ahí de color azul. Aquí tenemos una zona crítica, que es entre 2300 y 4000, que es la zona donde pasamos. Por debajo de 2300 es flujo totalmente laminar, por encima de 4000 se considera ya flujo totalmente turbulento. Pero entre 2300 y 4000 tenemos esa zona de transición de laminar a turbulento. Por encima de 4000 ya tenemos el flujo completamente turbulento. Y esta línea discontinua de color negro marca la zona a partir de la cual se considera flujo turbulento, pero dominado por la rugosidad, porque si nos fijamos ya en estas líneas son prácticamente horizontales, es decir, independientemente de cuánto valga el número de Reynolds, lo que fija el valor del factor de fricción es la rugosidad, no el número de Reynolds, porque prácticamente es horizontal. Aquí aparecen algunas expresiones para tubos lisos, por ejemplo el factor de fricción, que luego las veremos en las correlaciones. Tubo liso es la línea de color rojo aquí, ¿vale? Aquí la rugosidad es alta y conforme vamos bajando las líneas hacia abajo va disminuyendo la rugosidad hasta tubo liso, que sería la línea de color rojo. Y para tubos rugosos, esta expresión, que son las diferentes curvas de color azul. El diagrama de Moody original se obtiene a partir de la fórmula de Colebrook, que no aparece aquí expresada. Estas son otras ecuaciones alternativas a la fórmula de Colebrook, porque la fórmula de Colebrook tiene el inconveniente de que para despejar el factor de fricción de ella hay que hacer un proceso iterativo. Por lo tanto, para hacer cálculos a mano, pues habitualmente se utiliza este diagrama, que funciona bastante bien. Lo que ocurre es que nosotros en esta asignatura no vamos a hacer cálculos a mano, sino que todos los cálculos de diseño de los intercambiadores lo vamos a hacer con el programa, con la hoja de cálculo MATCAD, es decir, vamos a programar todos nuestros cálculos. Con lo cual no vamos a trabajar con el diagrama de Moody, sino que nosotros lo que vamos a hacer, como veremos ahora cuando expliquemos las diferentes correlaciones que vamos a utilizar, que algunas ya las adelantamos aquí, lo que vamos a hacer para calcular el factor de fricción es escribir estas ecuaciones y programarlas para que me den el valor exacto primero del factor de fricción. Si escribo la ecuación, pues obtengo un valor más exacto que si estoy aproximando con una curva, con un gráfico. Pero el principal motivo de programar directamente las ecuaciones no es ese, no es solo la precisión, sino que, como veremos, en un proceso de diseño de un intercambiador vamos a hacer un prediseño normalmente y que luego vamos a tener que estar modificando muchas cosas. Velocidad del fluido, tamaños de los diámetros de los tubos, separaciones entre diferentes longitudes, separaciones entre tubos, con lo cual el proceso de diseño de un intercambiador de calor es algo vivo y que hay que ir modificando de manera continua hasta llegar al diseño final, a la solución final. Desde el prediseño inicial hasta la solución final que nos queremos, podemos haber pasado por 5, 6, 10 diferentes alternativas diferentes. Y en todas esas alternativas, pues vamos modificando los cálculos, cambia la velocidad, cambia el número de Reynolds, cambia los diámetros, con lo cual un parámetro como este, el factor de fricción, va cambiando cada vez que nosotros modificamos algo. Si yo lo tengo programado en una hoja de cálculo y lo tengo bien programado, automáticamente al yo, por ejemplo, modificar la velocidad, se modificará automáticamente el número de Reynolds y si tengo escrita la ecuación de manera correcta, se modificará el factor de fricción. Con lo cual no tengo que estar preocupándome de, si lo hubiera estado haciendo con el ábaco, con el gráfico, de entrar en el gráfico manualmente y volverlo a cambiar manualmente. Lo que buscamos es intentar automatizar siempre en la medida de lo posible todos los cálculos a través de las hojas de cálculo con el programa MATCAD, con lo cual no vamos a utilizar gráficos.
¿De acuerdo? Eso no quiere decir que el diagrama de Moody no valga para nada, pues es un diagrama muy útil, repito, para hacer cálculos a mano. Y también nos es útil para cuando programemos la función para el cálculo del factor de fricción. No está de más que metamos algunos valores de números de Reynolds y de viscosidad y que comprobemos con el diagrama de Moody que tenemos aquí que efectivamente me da el mismo valor. Es decir, yo puedo meter un número de Reynolds de 10 elevado a 7 con una rugosidad relativa de 5 por 10 elevado a menos 3, por ejemplo, y deberíamos comprobar que el factor de fricción pues vale 3 por 10 elevado a menos 2, es decir, 0,03. ¿Vale? Si vemos, así es una manera de comprobar que nuestra función es correcta. Pero habitualmente los cálculos del factor de fricción, así como todas las correlaciones que veremos para el número de Nusselt, las vamos siempre a programar, las vamos a automatizar y no vamos a estar utilizando gráficos.